Bueno, les doy un saludo cordial de bienvenida a este programa de formación continua y especializada en asocio con SENA, Fundeinden Caribe y ACOPI. Vamos a ver en este programa de formación el curso de gobierno de clúster, basado en desarrollar competencias para la articulación de los objetivos de las empresas asociadas precisamente con el direccionamiento de los clústeres. Me permito presentarme, mi nombre es Claudia Yaneda Aldana Palencia, santanderiana de esa maravillosa región pujante del país. En estas formaciones vamos a tener oportunidad multicultural de tener estudiantes de todo el país, lo cual me parece maravilloso. He estado vinculada los 20 años profesionales de mi vida en el sector público, en la academia y en el sector real. Eso nos permite tener unos agregados y unos valores que han significado la trilogía perfecta entre el sector público, la academia y lo privado, desarrollando proyectos de investigación tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en innovación, en ciencia, tecnología, logística, productividad, competitividad. De formación estudié negocios internacionales con una maestría en administración, especialista en logística, especialista en el área de empresas y por supuesto gran experiencia en el manejo de plataformas digitales también, porque he trabajado como docente virtual y presencial. Entonces eso permite que en formaciones como las que estamos ahora sea muy importante, porque vamos a ver más adelante que esto lo vamos a desarrollar todo a través del uso y aplicación de las TICs. Bien, igualmente nos va a apoyar este proceso el ingeniero Yanis Silva Salazar. Él es ingeniero industrial, especialista en gestión pública. Él ha venido trabajando como asesor y consultor en temas también de innovación, de empresas, proyectos, tanto en el ámbito social, económico, cultural, ambiental y de emprendimiento. Vamos entonces a mirar qué es un clúster, porque vamos a desarrollar un curso enmarcado en este maravilloso concepto y vamos a mirar la definición de clúster desde el ámbito particular de uno de sus grandes maestros y gurús que nos lo dejó para la humanidad y para todo el contexto económico, que es el señor Michael Porter, economista norteamericano, que en el libro que publicó en la década de los 90 titulado Cómo realmente la competitividad de las naciones, ¿no? Cómo realmente los países hoy son económicamente productivos para buscarse en competitivos, pero detrás de ello, ¿quiénes están? Están las compañías, están las empresas, que son las que realmente están hoy haciendo que las economías sean los que son en el mundo. Entonces aquí es donde precisamente Michael Porter nos habla de los clústeres. Es un término que se hace una gran popularización y se vuelve muy popular en la década de los 90, y precisamente cuando él define que los clústeres son ese grupo geográficamente de empresas que por tener negocios, por tener productos o servicios transversales dentro del mismo sector de la economía, pueden unirse, pueden asociarse y pueden formar a través de esa asociatividad. Por supuesto que esto los lleva también a tener esa asociatividad con la finalidad que tienen en los servicios, en los proveedores, en las instituciones financieras y en todo lo que hace esa conexión y esas industrias conexas para poder contextualizar. Es un clúster. ¿Qué nos dijo Porter? Inclusive cuando nos visitó, porque él nos visitó hace como unos 6 años, estuvo en Colombia, y precisamente él decía que la competitividad va a ser basada en una región. Cómo esas industrias, las industrias del turismo, las industrias de las confecciones, etcétera, el café, cualquier sector de la economía, cómo precisamente puede mejorar a través de estar asociada en un clúster. Fijémonos que hoy hablamos de las redes, hablamos de las cadenas de valor, y son quizás dos conceptos muy importantes de los que Michael Porter nos ha venido hablando siempre en la competitividad y en la productividad. Entonces aquí vemos cómo un clúster sencillamente va a ser una concentración geográfica de empresas que están interconectadas y que actúan en un campo determinado. Eso hace relación a un sector de la economía.
Por supuesto que hay muchas definiciones de clúster, entonces vamos a permitirnos hablar de algunas de ellas y vamos a mirar cómo vamos a encontrar que el clúster es una concentración sectorial o geográfica de empresas que están desarrollando la misma actividad o actividades o que están estrechamente relacionadas, bien sea porque están especializadas en ese sector de la economía o bien sea porque sus actividades están estrechamente relacionadas entre sí, ¿verdad? Y esto va a permitir, por supuesto, que haga presencia los productores, los proveedores, la mano de obra especializada, los servicios anexos que se van dando dentro de ese sector y dentro de este clúster, ¿verdad? Con la posibilidad de encontrar acciones conjuntas que permitan que este clúster sea eficiente de forma colectiva. Igualmente, un clúster en el mundo industrial de hoy es una concentración de empresas e instituciones y todos los demás agentes que están conexos allí, que se relacionan entre sí en ese mercado o en ese producto, en una zona geográfica relativamente definida y direccionalizada allí en un lugar específico, ¿verdad? Que ellas a su vez tienen un modo que está conformado entre sí, pero que cada una de ellas se articula, se complementa para lograr obtener ventajas competitivas, que es la base de la ventaja competitiva del libro célebre de Michael Porter, que está generada a través de las cadenas de valor. Bien, entonces miremos esa eficiencia y esos beneficios de un clúster, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya podemos contextualizar de cierta forma que es un clúster, ahora miremos cuáles son esos grandes beneficios y esas ventajas que tenemos. La eficiencia. Cuando yo trabajo de forma individual, yo soy una empresa y está aislada, no voy a tener los mismos beneficios que los tengo cuando me asocio y me agrupo, que cuando estoy aisladamente como una isla allá solo. Aquí voy a tener la oportunidad de ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque hay una concentración de empresas que están dentro del mismo sector de la economía o sectores afines al mío, que uniéndonos podemos ser más fuertes y podemos ser mucho más productivos y por ende vamos a ser mucho más competitivos. Somos más fuertes frente a la competencia, porque siempre uno dice, cuando yo estoy solo y hay otra fuerza que es la competencia, que es precisamente las fuerzas de las que nos habla Michael Porter, que esa es una muy poderosa, pues yo frente a mi competencia, si estoy unido y estoy agrupado y formo parte de un clúster, pues voy a tener una mayor especialización del trabajo, una división especializada del trabajo y por supuesto voy a ser mucho más productivo. La fuerza es esa interacción entre productores y proveedores, por supuesto, que permitan un mayor conocimiento productivo, tecnológico y de comercialización, que lo podemos tener mucho más fácil como clúster. Esto también nos permite dar como clúster que exista más confianza para nuestros clientes y una mejor reputación para nosotros como grupo que está asociado dentro de un clúster. Eso va a permitir mejorar y hacer mucho menores nuestros costos y por supuesto nos va a permitir ser muchísimo más productivos. Esta agrupación, porque esto es un trabajo colectivo y este conjunto facilita muchos ítems, muchos factores, muchos requisitos, muchas metas que se necesitan cumplir dentro de la asociatividad y dentro del clúster, que es cómo como grupo puede ser mucho más fácil lograr nuestras metas comunes en el ámbito de la internacionalización, de la capacitación, de los centros de seguimiento, de los centros de desarrollo tecnológico, de las campañas, de las normas y por supuesto de la calidad. ¿Cuáles son también algunos de estos beneficios que podemos conseguir a través de los clústeres? La capacidad de desarrollar habilidades y competencias complementarias que permitan competir en red. Recordemos que hoy son las redes, no solamente las redes sociales, la red de transporte, la red de comunicación, ¿verdad?, que están articuladas a las cadenas de valor y que permiten mucho más ser a las empresas que están asociadas allí ser mucho más competitivas que cuando yo lo hago de manera individual o cuando lo hago de manera aislada. Bien, encontrar mayores niveles de conocimiento de expertos
porque hay una generación de aprendizaje colectivo y hay una generación de aprendizaje integrado. Se convierte en una mayor potencia de lograr economías de escala, porque no es lo mismo cuando yo produzco aquí solo, que tengo una capacidad productiva de 100 unidades día, por dar una cifra por ejemplo, a cuando yo sumo todo el clúster y cada uno de ellos tiene una capacidad productiva al día. Por supuesto, recordemos que puedo hacerlo a través del clúster mucho más fácil, las economías de escala. También se da a través del clúster un fortalecimiento de las relaciones sociales, el acople cultural, la generación de ideas, los nuevos negocios, la visión compartida, la misión compartida. Estamos comprometidos como grupo a sacar adelante nuestro proyecto general. Bien. Por supuesto, igualmente la capacidad de desarrollar estas habilidades, mucho más que cuando lo hago de forma individual. Y me ayuda a optimizar el flujo de comunicaciones que refuercen el conocimiento mutuo, ese aprendizaje permanente y ese mejoramiento que se debe de dar para aprovechar las mejores prácticas que se vienen dando en alguno de los integrantes del clúster y por supuesto hacer esa visión de esas mejores prácticas compartidas y un mejoramiento continuo. Se ayuda a fomentar una infraestructura de servicios especializadas en todas las áreas de lo que tiene que ver lo contable, la consultoría, la seguridad. Permite que también exista un soporte especializado con los servicios de seguros, de bancos, etc. Hace más de 100 años, un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad comenzó a llamar la atención de los economistas. Las empresas de un mismo sector y de sectores relacionados y de apoyo suelen concentrarse en una misma zona geográfica. Aunque dicho fenómeno ha recibido muchos nombres, fue el profesor de la Universidad de Harvard, Michael Porter, quien popularizó el término clúster para describirlo. La cercanía entre las empresas genera competencia, un factor clave para la innovación, al tiempo que facilita el acceso a insumos y a conocimientos específicos de cada sector. Beneficios como estos ayudan a entender por qué las regiones con clústeres más densos y desarrollados obtienen un mejor desempeño económico. Asimismo, explican por qué recientemente muchos países y regiones alrededor del mundo han hecho tantos esfuerzos para volverlos más productivos y competitivos. Tales esfuerzos, también conocidos como iniciativas clúster, buscan implementar agendas de ciencia, tecnología e innovación, solucionar necesidades de capital humano, resolver problemas de infraestructura específica, establecer estándares y normativas relevantes para el sector clúster, entre otros objetivos, casi siempre recurriendo a un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Colombia no ha permanecido ajena a estas iniciativas, en buena medida porque cada vez más el país entiende que la competitividad es local y se gesta desde lo local. Tanto así que hoy en día viene realizando los esfuerzos más importantes de toda su historia en materia de desarrollo de clústeres y de apuestas productivas desde el nivel local, como bien lo demuestran proyectos promovidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Impulsa, algunas comisiones regionales de competitividad y cámaras de comercio de algunas ciudades. Ahora bien, ya tenemos una idea general de lo que es un clúster, cómo somos más fuertes cuando logramos hacer esa asociatividad. Ahora vamos a mirar y a repasar cuáles son las unidades que nosotros vamos a ver en el marco de este curso. Hay, por supuesto, unas unidades y igualmente también hay que cumplir con unos objetivos que se traza la acción de formación. Vamos a ver algunos de ellos. Lograr desarrollar habilidades de juicio y toma de decisiones en ustedes para el buen funcionamiento de los clústeres. Poder facilitar la comprensión de los aspectos más importantes a tener en cuenta de los clústeres. Igualmente, desarrollar competencias para que se puedan articular con los objetivos de las empresas que van a estar asociadas en los clústeres. Buscar desarrollar competencias para la creación de objetivos comunes. Recordemos que ahí ya somos como grupo en las empresas asociadas en el clúster, para que desde allí se dé un buen funcionamiento entre las empresas que están asociadas. Ser capaces de lograr beneficios en la elaboración de instrumentos que consoliden toda la cultura y la gobernabilidad de la estructura que tiene el clúster. ¿Para qué? Para que sea sostenible. Porque allí es donde está nuestra gran inquietud. Bueno, es muy interesante, yo puedo formar parte de un clúster, pero ¿cómo puedo garantizar que vaya a ser sostenible en el largo plazo?
Ahora sí, ¿cuáles son estas unidades temáticas? Entonces vamos a ver la primera unidad, que se llama las prácticas del buen gobierno para un clúster. Vamos a encontrar allí las habilidades transversales para la gerencia, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, como dos ejes articuladores fundamentales. Los aspectos básicos del clúster, es decir, los deberes, los derechos de los asociados, los roles concretos en sus funciones, el ámbito social, espacio, decisiones, políticas, manejo, información confidencial. Recuerden que todos estos ítems nosotros los tenemos como organización, pero ahora es ¿cómo los vamos a tener y a regular como clúster? ¿Cuáles son esas reglas de contratación que están vinculadas a lo económico? ¿Cómo es esa información? ¿Cómo se maneja la información confidencial al interior del clúster? Continuando con la unidad primera, entonces igualmente vamos a ver el papel de las juntas directivas como generadoras de valor en la organización, en su definición, sus funciones generales, las características, la dinámica de lo que se da al interior de las juntas directivas. Igualmente, los asociados como fuente primaria de generación de valor de los clústeres. Recuerde que es una suma, aquí es una ecuación que va a sumar, todos estamos aportando valor. Esa es la trazabilidad de la cadena de valor. Y terminaremos con un taller práctico de estructura de instrumentos que precisamente está basado en la gobernabilidad de los clústeres. Siguiendo con la unidad 2, vamos a ver las prácticas de buen gobierno para las empresas que conforman el clúster. Allí trataremos las bases del relacionamiento entre los socios, los parámetros para la buena comunicación, la determinación del direccionamiento desde el plano estratégico, los acuerdos básicos, las políticas laborales, financieras y derecho de preferencia. Todo lo que está articulado con esas bases y acuerdos a los que debe de llegar cada uno de los socios. Y continuaremos con la gobernabilidad empresarial enmarcada en las funciones de la Junta de Socios Administradores, principales políticas que se deben de ser adoptadas por cada una de las empresas miembros del clúster. Continuando con la actividad 2 de la unidad 2, vamos a ver la generación de valor de las empresas, que era lo que veíamos realmente. Hoy las empresas generan valor y conforman redes. Esa es, ¿no? Usted genera valor al interior de su empresa, es decir, entre lo que usted produce o transforma o comercializa, sus proveedores y sus clientes. Aquí vamos a tener que articular esa generación de valor en una propuesta de valor, de estructura del modelo de gestión e indicadores dentro del gran grupo que conformaría las empresas que están asociadas al clúster. Y terminaremos con un taller práctico que nos va a permitir la elaboración de una matriz de riesgos dentro de las estructuras patrimoniales. Es importante también recordar que esta es una formación en asocio con estas tres instituciones que va a ser 100% virtual. Vamos a utilizar la modalidad virtual y vamos a estar apoyados en la plataforma Moodle. Es una plataforma muy amigable que nos permite crear contenidos, subir contenidos, manejar chat y estar permanentemente conectados de forma sincrónica y asincrónica. Por favor, desde ya les recuerdo, no olviden cuando ingresen a la plataforma de Moodle presentar la evaluación previa de conocimientos. Esta es una evaluación pretext que les va a permitir precisamente a ustedes de forma muy sencilla, porque tiene preguntas muy sencillas, que ustedes puedan medirse de cómo estamos en esos presaberes y en esos conocimientos iniciales para poder abordar los temas de clúster. Les agradezco mucho. Esto es en nombre del SENA, del Fundein Caribe y de ACOPI. Estaremos muy atentos para todo lo que tiene que ver con la dinámica de esta formación. Les recuerdo, profesora Claudia Aldana, estaré muy atenta a poder cumplir con las expectativas de este maravilloso curso de formación que va a ser muy oportuno para todos ustedes. Bendiciones, nos vemos pronto.